Hermano, buenas tardes. Si gusta acompañarme a su Biblia, vamos al libro de Zacarías, al capítulo 8, verso número 1. Libro de Zacarías, capítulo 8, verso número 1. Hoy en esta tarde, hermano, ya es tarde, voy a compartir un tema diferente. El tema de esta tarde lleva por título Verdad y Restauración. El tema de esta tarde, repito, lleva por título Verdad y Restauración y está basado en el libro de Zacarías, capítulo 8, verso número 1. Está en el Antiguo Testamento, Ok, vamos a leer. ¿Ya están ahí? ¿Ya lograron encontrar? Zacarías 8, verso número 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte del Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con borbón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Hoy comparto, hermano, un tema diferente. Es un día en que voy a dar una enseñanza porque tiene un propósito. Hoy en este día, este ministerio, esta congregación, en el tiempo calendario de nosotros, los hombres, cumplimos 7 años. Iniciamos el 10, o sea, el martes es 10, hoy es 8. Iniciamos el 10 de enero del año 2010. Iniciamos con el temor de Dios, buscando de Dios. Ya han pasado 7 largos años donde ha habido muchas cosas. Hoy en este día el Señor nos lleva a tener una identidad como parte del cuerpo de Cristo, como parte de este camino de Dios. Y retomo esta porción de Zacarías que está basada en esto. Y voy a tomar el capítulo 8, verso 1 y 2 como inicio. Dice: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos. Está hablando el profeta Zacarías. El paralelo de este profeta en aquel tiempo también está el profeta en un libro anterior, que es el profeta Ageo. Ageo también es contemporáneo en el tiempo de Zacarías. Y los dos profetas hablan de un principio: la restauración de la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Israel venía de la cautividad de los babilonios, 70 años de cautividad por haber dejado a Dios, por haber no escuchado la palabra de Dios. Ellos venían de la cautividad. El profeta Ageo habla más específicamente que el pueblo había caído en un letargo, estaban desanimados porque ellos venían de una gran cautividad. Y no todo el pueblo, o sea, no todos los hijos de Dios, Jerusalén que representa ahí, había llegado ya. Algunos todavía estaban siendo libertados, había libertad para ellos. Entonces el pueblo está desanimado, pero Dios quiere traer esa restauración al pueblo de Israel. Y por eso el profeta trae estas palabras que son muy importantes. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y vuelve a reiterar quién le está hablando. O sea, cuando dice así ha dicho Jehová de los ejércitos, es Dios le está hablando al profeta. Y dice: celé a Sión con gran celo y con gran ira lo celé. Aquí vemos uno de los temas
que en el Antiguo Testamento se ve con más énfasis, que se conoce como el celo de Dios. El celo de Dios por su ciudad, por su pueblo, que es Jerusalén. ¿Sí? Y dice que sobre todo en el Antiguo Testamento se ve más el celo de Dios. Pero ¿a qué se refiere el celo? El celo de Dios lo maneja la Biblia más en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, vaya, en el aspecto de un matrimonio. Dios como esposo y Israel como su esposa. ¿Qué sucede hoy en el Nuevo Testamento? ¿Qué es la iglesia hoy? No, la iglesia es la novia que está preparándose para llegar a ser ¿qué? La esposa. ¿Qué aguardamos como iglesia? Las bodas del Cordero. Entonces hoy somos la novia, tenemos esa promesa. Acuérdate que el noviazgo bíblico, y tomado este ejemplo, está relacionado con el matrimonio. Entonces Dios ya dio la promesa a su novia, ya la selló, ya la apartó, o sea, vamos a poner este ejemplo, ya le entregó el anillo de compromiso. Entonces la iglesia hoy es la novia que va a llegar a ser la esposa. Entonces aquí Israel en el Antiguo Testamento se aparece muchas veces como Jerusalén, como Israel o como Sión, el monte de santidad. Entonces siempre hace esa relación como esposo. Y la Biblia muestra que el matrimonio, el verdadero matrimonio, el matrimonio bíblico, debe de estar basado en la pureza y buscando siempre el bienestar. ¿Sí? En el contexto bíblico, hablando de matrimonio, nunca hay el aspecto de libertinaje, jamás. O sea, es una relación que está basada en el celo y en la pureza. Y así debe ser el matrimonio, ¿no? O sea, nosotros como esposos tenemos que tener ese celo hacia la esposa, celo santo, ¿no? No de enfermo, ¿no? Y esa pureza y buscar siempre el bienestar. Entonces, así es como Zacarías está tomando esta idea y es así como nosotros lo debemos de tomar, ¿sí? Ese celo que el Dios quiere de su pueblo, anhelando una exclusividad solamente para Él y anhelando una pureza solamente para Dios. Así hoy a ti y a mí como iglesia, Dios nos cela. Dios nos salvó, Dios nos rescató, nos está santificando cada día, pero Él nos cela a ti y a mí. Él no quiere que tú y yo nos vayamos en pos de otros dioses. Él no quiere que nos vayamos en pos absolutamente de nada ni de nadie, solamente de Dios. Él nos cela y ese celo es con exclusividad y pureza. Entonces, Israel representaba la novia de Dios, la esposa de Dios. Sí, y ese pueblo pues debería de haber tenido respeto y pureza, pero conocemos la historia del Antiguo Testamento que Israel fue muchas veces mancillada, fue destruida muchas veces sin piedad. Bueno, uno de los cautividades más fuertes que sufrió el pueblo de Israel fue precisamente la de Nabucodonosor, que son los babilonios, son 70 años de cautiverio, ¿sí? Entonces, en ese tiempo fue el templo de Jehová fue profanado, ¿sí? Los utensilios santos que eran para la gloria de Dios fueron utilizados por aquel rey que es Balsasar. No sé si alguna vez en su vida leyeron Daniel. En el capítulo 5 de Daniel está, que habla de Balsasar y habla cómo él en una fiesta toma los utensilios y Dios pues da una profecía muy fuerte ahí, ¿no? En contra de todo eso, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, Israel ocupa un lugar muy importante, la novia de Dios, con ese celo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Israel representaba, recuerdan del Antiguo Testamento, la morada de Dios. Dios habitaba en Israel, o sea, Dios estaba con ellos, o sea, era algo que así el Antiguo Testamento lo representa. Entonces, para que esta parte de la profecía de Zacarías que leímos, Zacarías 8, que habla que Dios va a habitar ahí y que esa ciudad, Jerusalén, será llamada ciudad de la verdad, habla de una restauración plena, completa. Una restauración no nomás en el aspecto espiritual. Mira, vamos a retomar un poquito nada más. Voy a ir explicando un poquito toda esta parte.
pero habla de una restauración tan grande. Mira, el verso número 5 dice: y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. ¿Qué significa esto? Significa paz, significa tranquilidad, significa bienestar. Hoy en este mundo, decía yo en la mañana, los que somos de algunos añitos, o sea, jóvenes, cincuentones, nosotros jugábamos en la calle, ¿sí o no? Pelota, bicicleta, avalancha. ¿Quién no jugó? Pues todos, ¿no? Quemados, bote pateado. ¿Sí o no? ¿Hoy ves eso en los niños? Hoy en la plaza, decía yo en la mañana, aún en una plaza comercial, los niños tienen que estar bien sujetos de los padres, porque ya es una situación. ¿Qué representa eso? Falta de paz, falta de seguridad. Entonces, eso es lo que dice aquí. Y en las calles de la ciudad, o sea, la consecuencia de que Dios va a morar, va a venir la verdad, va a venir la restauración espiritual. También, o sea, yo te quiero llevar a este punto. Dios desde que Dios creó al hombre, Dios siempre ha tenido cuidado del hombre. Dice la Biblia que aún el sol, hoy no salió, pero el sol sale para buenos y malos, ¿no? O sea, tiene cuidado Dios de su creación. Entonces, en ese contexto es que debemos de tomar estos versículos. Estos versículos que están hablando de una restauración completa. Una restauración que viene por la presencia de Dios. Eso es lo que se refiere en los versículos principales cuando dice, dice un poquito, dice: así dice Jehová, yo restauraré a Sión y moraré en medio de Jerusalén. O sea, vamos a poner hoy en el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, porque la iglesia, sabías que no son estos edificios, ¿no? O sea, la iglesia somos nosotros. Cuando nosotros nos reunimos y en el amor y permitimos que el Espíritu Santo haga su obra, ¿quién habita en medio de la reunión de la iglesia? Dios, ¿no? Entonces, ¿eso qué trae? Trae una restauración a nuestra vida. Una restauración que es lo que hoy vamos a enfocarnos. Entonces, está hablando aquí este pasaje, los primeros versículos de que cité de Zacarías, está hablando de restauración. Una restauración completa, ¿sí? Y esa restauración viene solamente por la presencia de Dios. Dice, por eso ese mismo texto dice, y esta ciudad, o sea, Jerusalén, será llamada ciudad de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Entonces, ¿qué sucede hoy en el tiempo de la iglesia? Porque cuando venga la restauración total, ¿se entiende? Va a ser en el tiempo de que Cristo regrese por su iglesia, ¿no? Ahorita, pues sabemos que somos redimidos, tenemos la promesa, pero Cristo no va a regresar y va a venir esa restauración. Pero mientras, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué existe en este tiempo? Existe la iglesia. La iglesia es la parte donde Dios ha dejado su presencia. Porque hoy la Biblia nos enseña que en la iglesia, o sea, en nosotros, mora el Espíritu de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, tú naciste de nuevo, ¿qué tienes? Fuiste sellado, fuiste apartado y tienes al Espíritu de Dios en ti. Entonces, la iglesia hoy representa la restauración de Dios. La iglesia hoy representa lo que Dios ha prometido de una restauración. Y solamente esta restauración, hablando de la iglesia, viene a través de la obra redentora de Cristo. Sin Cristo es imposible que exista la más mínima restauración. Si Dios está en nosotros, ya ha habido una restauración de carácter espiritual, o sea, que significa que, hablando más teológicamente, eso significa la justificación. Pero ¿en qué proceso está ahorita la iglesia? La iglesia está en el proceso de la santificación, o sea, creciendo todos los días en esa santidad para llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, ¿no? Entonces la obra redentora de Cristo es lo que empieza la restauración en este tiempo. Y la Biblia nos enseña que Cristo, o sea, el Señor Jesucristo, se encarnó y Él se ofreció a sí mismo. O
sea, sí sabemos que los romanos lo crucificaron, que hubo escarnio, pero ¿quién se ofreció para crucificarse? Él mismo, Él se ofreció, Él se dio por ti y por mí, ¿estás de acuerdo? Eso es lo que se conoce como la obra de redención. O sea, Él pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, esta obra voluntaria de Cristo, ¿sí? Él paga por nosotros para libertarnos. ¿Para qué significa libertarnos? Para sacarnos de la esclavitud del pecado. O sea, el hombre sin Cristo, ¿cómo está? Sujeto al pecado, esclavizado. Haz de cuenta que está dentro de una jaula que se llama pecado. Él puede ir a un lado al otro, pero no sale de esa jaula. ¿Por qué? Porque está esclavizado por el pecado. Cuando Cristo vino y pagó, Él tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros tuviéramos la redención. Y la Biblia enseña que hemos sido redimidos de toda iniquidad. O sea, hemos sido redimidos para todo pecado. O sea, cuando Cristo nos perdona, sí, nos perdona todo pecado. O sea, lo que hayamos cometido, lo que hayamos hecho, en el momento de pedirle perdón a Dios, en el momento de creer en el sacrificio en la cruz, Dios nos perdona absolutamente todo pecado. Eso se llama lo que es la justificación, lo que es la redención. O sea, Él pagó por nosotros. Sí, y el pago es de una libertad. Entonces, mira, vamos a ver ejemplos del Antiguo Testamento y cosas del Nuevo también. Vamos al Salmo 130, verso número 7. Salmo 130, el verso número 7. Dice el salmista: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante, ¿qué dice, hermano? Redención con Él. Él redimirá a Israel de todos. ¿Cuántos pecados, hermano? Todos. Entonces, ¿qué significa ser redimido? Ser rescatado de la esclavitud. El pecado que nos asediaba, que nos tenía presos, viene Cristo, Él es el acto sustitutivo en nosotros y significa redimir. Entonces, la palabra literal, o sea, redimir, significa sacar de la cárcel o sacar de la esclavitud por medio del pago de un rescate. ¿Quién pagó por ti y por mí? Jesucristo. Entonces, eso es muy importante, que está hablando de una restauración, el versículo de Zacarías. Una restauración general, pero la restauración empieza en el hombre cuando es sacado de la esclavitud. Ellos venían del cautiverio de Babilonia. Dios los estaba sacando del cautiverio porque ellos habían desobedecido la palabra de Dios. Si te das tiempo y lees Ageo y lees Zacarías, lo vas a ir entendiendo. ¿Sí? Son los dos paralelos. Entonces eso significa lo que significa la palabra rescate, significa la palabra libertad. O sea, nos rescató, nos libertó. Vamos a ver otro versículo que nos aclare esto. Vamos a la primera carta de Pedro, al capítulo 1, al verso número 18. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 18. Aquí el apóstol Pedro está hablando de esto. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál es la vana manera de vivir? Ponle ahí, bueno, es tu Biblia. ¿Quién trae su Biblia? Entonces, le puedes anotar, ¿no? Ponle ahí, vana manera de vivir significa pecado. El pecado es algo hueco, vacío, sin propósito. O sea, el pecado lo único que conduce al hombre es a la muerte, pero no lleva ningún propósito con Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, o sea, del pecado que estábamos presos, la cual recibiste de vuestros padres, o sea, la vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata.
sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por medio de qué viene la liberación de la esclavitud? Por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin, ¿qué dice? Contaminación. Entonces Cristo pagó por nosotros en esa redención. Ahora, la Biblia, hermano, habla mucho sobre que esa redención a la iglesia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Voy a citar algunos pasajes nada más de referencia, si los puedes anotar, si no después que escuches. Es Gálatas capítulo 3, verso 13, no lo busques, nomás anótalo. Habla sobre, fuimos redimidos de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. En Colosenses 1:13, fuimos rescatados del dominio de las tinieblas, eso se llama la redención. En Gálatas 1:4 dice Pablo, en Gálatas, que fuimos rescatados del presente siglo malo. Entonces, la Biblia habla mucho sobre la redención, ¿sí? Entonces, la redención, el rescate que Dios hizo, tiene muchas implicaciones. Las primordiales habla sobre las cuestiones morales. O sea, la ley moral de Dios sigue vigente. ¿Qué significa pecar? Transgredir la ley moral de Dios. Entonces, ese pecado, estábamos atados, había una esclavitud. Entonces, el hombre pecador se puede considerar que es un hombre de esclavitud moral. O sea, él tiene, moralmente es un hombre reprobado. O sea, ¿qué dice? Le piensan mal, hacen mal y viven mal. Así es el hombre pecador, ¿no? Entonces fuimos rescatados de esa esclavitud. Entonces, Cristo vino, Él se encarnó para romper las cadenas de esclavitud y sacarnos de esa vida inmoral. O sea, vino a rescatarnos de la esclavitud moral que teníamos a través del pecado. Entonces, Cristo vino a romper todo eso, ¿sí? Entonces, es muy importante entender esto porque nadie puede entrar al reino de Dios si primeramente no ha sido libertado del pecado. Entonces, tomando el ejemplo de Zacarías, para que Jehová, o sea, el Señor, morara en Sión, en Jerusalén, primero tenía que haber sacado al pueblo de esclavitud y lo saca de un cautiverio tremendo. Entonces dice, hoy vamos a empezar a construir el templo, vamos a empezar a construir la ciudad y yo voy a habitar entre ustedes y esa ciudad será llamada ciudad de la verdad, ciudad de santidad, monte, Sión de santidad. Entonces, nadie, eso es muy importante, puede entrar a al reino de Dios si no es primeramente libertado del reino de las tinieblas. Entonces, la primera parte de la restauración es algo que la mayor parte de nosotros ya lo vivió. Ya hemos sido rescatados de las cadenas del pecado. O sea, ¿cuántos Dios ha rescatado de eso, no? O sea, totalmente, tenemos esa libertad, ¿no? Entonces, y ahora, vuelvo a preguntar, ¿a cuántos de ustedes Dios ha rescatado de la esclavitud del pecado? ¿En dónde está esa evidencia? ¿O en dónde se ve? Pues en tu vida diaria, en tu diario caminar. Porque hoy tienes pruebas, tentaciones, y hoy sales adelante de las pruebas y tentaciones como evidencia de que tú has sido rescatado de ese pecado. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? El dominio de pecado ya no está en nosotros en nuestra vida diaria, o sea, Dios nos ha libertado, ¿sí? Entonces, para eso Él se encarnó, para eso está la gracia de Dios. Por eso dice la Escritura que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, ¿no? O sea, Él pagó por nosotros. Ninguno de nosotros pudo haber pagado absolutamente nada. Además, ¿qué le podríamos haber ofrecido a Dios, tú y yo, para rescatarnos del pecado? Nada. Todas nuestras obras eran trapos de inmundicia, nada. ¿Cuántos les dan gloria a Dios por eso, no? O sea, entendemos esta parte, ¿no? La redención. Pero este texto de Zacarías habla de algo completo. Entonces, la primera parte, yo soy rescatado de la vana manera de vivir por el sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos que entender. Y luego, la segunda parte, en donde tú y yo estamos, después de haber nacido de nuevo, estamos en la parte de la purificación, de la santificación. Tú y yo estamos ya fuimos redimidos, ya fuimos declarados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos sacó de la cárcel, pero salimos de la cárcel y hoy nos va a limpiar
para ponernos unas nuevas vestiduras que se llama la nueva naturaleza. Entonces hoy Dios nos va a limpiar, va a pasar trapitos por nuestra vida, ¿sí me estoy explicando? Y va a encontrar una que otra costra ahí de mugre, y como ya el trapito no hace nada, va a sacar el cepillo. Y si el cepillo no limpia, pues va a sacar la lija. Entonces a veces por eso te manda el hermano lija, para que le ayude al Señor, ¿no? Aunque uno que otro necesita al Señor sacar el esmeril, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, ese romper la esclavitud, esa libertad, se traduce en la santificación, que es la vida pura de todos los días. Todos los días estamos en ese crecimiento, ¿no? Entonces, necesita limpiarnos, ¿no? Entonces, para eso Dios, esa purificación, utiliza muchas cosas. Escúchame bien. Utiliza muchas cosas, pero la primordial que utiliza Dios para la santificación de nuestra vida se llama su palabra. La verdad de la palabra de Dios. Esa palabra tiene el poder de limpiarnos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, ¿sí?, que tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo de nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, Cristo primeramente nos limpia a través de su sacrificio en la cruz. Nos limpia, nos da libertad. Espiritualmente somos rociados por la sangre de Cristo. Así como en el Antiguo Testamento, recuerda que entraba el sumo sacerdote, hacía el sacrificio y rociaba la sangre del pueblo. Mira, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento sobre esa cruz, sobre esa sangre en la cruz. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 7. Primera de Juan 1, 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos pecados, hermano? Ve el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad. Fíjate, o sea, quiere decir que necesitamos ser limpiados. Esa es la santificación. Necesitamos tú y yo de ser limpiados de la maldad que o sea, fuimos justificados, fuimos declarados justos. Ese es un acto legal, pero falta la parte de la limpieza. ¿Qué utiliza Dios? Su palabra. La palabra es la que nos viene, ¿sí? La palabra, ¿qué hace el Espíritu Santo con la palabra? El Espíritu Santo toma la palabra, le da vida y nos limpia. La palabra, eso es lo que hace el Espíritu Santo con la palabra, ¿no? Por eso dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra, ¿no? ¿A cuántos cuando está leyendo, estudiando en una predicación dices, ay, me dio con el tubo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegó y con el sartén, ¿no? Dices, exactos. Somos purificados por medio de la palabra, ¿sí? Ahora, esto es bien importante lo que voy a mencionar. Este proceso, lo he estado mencionando mucho, de santificación, es un proceso que es paulativo en nuestra vida de fe. Vamos a ir nosotros todos los días creciendo y siendo limpiados, siendo santificados. O sea, es un proceso que inició en el momento de nacer de nuevo y terminará o hasta que muramos o hasta que Cristo venga por nosotros. O sea, cada cuando va a sacar Dios el cepillito, la lija, el cincel, pues todos los días, porque todos los días necesitamos ser limpiados, aunque no digan amén, es una realidad. O sea, todos los días tú vas a tener que, o sea, mira, y más cuando sentimos que estamos bien. ¿A cuánto les ha pasado? No, yo estoy bien. Ahora sí estoy caminando bien, viene el Espíritu de Dios y zúmbale, te da, ¿no? Pues, todo mal. Y te tira toda tu teología humana. Dicen, no, es esto. Mira, vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a esto. Lo hemos citado las últimas semanas. Vamos a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 3, al verso 18. Lo hemos citado mucho, ¿sí?
Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso número 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Imagen de quién? De Dios. Como por el Espíritu de quién? Del Señor. O sea, todos los días internamente hay una transformación. ¿Qué utiliza Dios? Su palabra. La palabra de Dios, hermano, es la que el Señor utiliza para que nosotros seamos limpiados. Por eso es muy importante, hermano, muy importante que tú estés el mayor tiempo posible expuesto a la palabra de Dios. O sea, el mayor tiempo posible que tú tengas la comunión a través de la palabra de Dios, porque es la que te va a limpiar. Es la que va a sacar el Señor, insisto, el trapo y el desengrasante y el ácido muriático, lo que necesite para empezar a remover cosas que están en el corazón. Mira, y hay cosas, hermano, que están tan escondidas que ni tú y yo sabemos. Pero Dios sí las sabe. Entonces, Él va a empezar a limpiar. Pero al final, te quiero hacer esta pregunta. ¿Para qué quiere Dios limpiarnos? Pues para que nosotros a través de esa limpieza nos podamos rendir a Él. Él quiere un pueblo para Él. Por eso Zacarías dice, Dios celó a Sión celosamente. Porque cuando tú te casas con tu esposa o con tu esposo, ¿estarías dispuesto a prestarlo? ¿Ah? ¿Sí o no? No los vi muy convencidos. A ver, cuando te casas con tu esposo o tu esposa, ¿estarías dispuesto a prestarlo, sí o no? No. Pues Dios no te quiere prestar. ¿Sí entiendes ese concepto? Y para esto te está limpiando, porque en la medida, escúchame bien, en la medida que tú crezcas en santidad, es la medida que mayor comunión tienes con Él, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios santo. El pecado, hermano, nos aparta de la comunión con Dios. Entonces, en la medida que nosotros crecemos en esa santidad, Él quiere un pueblo para Él. O sea, Él nos limpia, nos da la salvación, nos justifica. Su palabra nos está limpiando porque somos posesión de Él. La iglesia, hermano, no le pertenece a ningún hombre. Yo lo he dicho de broma y mi broma tiene mucho sentido. Si yo soy tu pastor, todo te va a faltar, hermano. Pero si Dios es tu pastor, ¿sí me entiendes? Nada te faltará. Porque cuando necesites ser corregido, pues te va a corregir. Cuando necesites ser consolado, te va a consolar. Cuando necesites ser fortalecido, te va a fortalecer. Pero nosotros como hombres no podemos hacer eso. Sin embargo, la palabra es lo que hace en eso, ¿sí? Entonces, Dios quiere esa palabra santificado, literalmente significa apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios, reservado para Dios. Entonces Dios quiere que tú crezcas, que tú y yo crezcamos en esa santidad para que Él pueda habitar en medio de nosotros. Entonces, mediante la victoria de la cruz, Dios nos ha hecho esa posesión. Recuerda que en el momento de nacer de nuevo, que hemos sido justificados, ¿sí? En ese momento viene el Espíritu Santo y pone el sello de propiedad. Tú espiritualmente, hermano, tienes un sello que dice propiedad del cielo, aunque no te lo veas. Ese sello está ¿en dónde? En la obra, en el corazón. Entonces, es algo, ¿sí? Él quiere ese pueblo para Él. Y Él quiere un pueblo celoso de buenas obras. ¿Por qué quiere que nosotros nos conduzcamos rectamente? Porque Él nos ha capacitado para eso. La santificación lo que hace es capacitarnos para vivir conforme a su voluntad. En la medida que tú crezcas en santificación, a ver si me explico, vas creciendo en santificación y te vas apartando del pecado. Este crecer te va haciendo cada día más afín a los pensamientos, a la obra de Dios, y Dios te cela, dice, este es mío, y Él te quiere para Dios, ¿sí? Entonces, y eso pues lo vemos mucho, ¿sí? En la Biblia, en Gálatas 1:14 también de referencia, ¿sí? Pablo está hablando en Gálatas 1:14 que él antes de ser convertido,
era celoso de las obras de la ley. Y Dios quiere que así como Pablo era celoso de las obras de la ley, hoy quiere que tú y yo, cuando hemos nacido de nuevo, seamos celosos de las cosas de Dios. ¿Sí? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso número 10. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién somos, hermano? De Dios. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué dice? En ellas. Entonces, cumpliendo la restauración, ¿sí? Se cumple en este principio. Primeramente Dios nos rescata, después Dios nos está limpiando. Ese limpiar es hechura de Dios. O sea, lo que tú hoy eres como cristiano, lo que tú eres hoy como hijo de Dios, es porque Dios te ha formado, porque eres de Él, y Él quiere que seas para buenas obras, o sea, que camines con Él, ¿sí? Entonces, hoy estamos tú y yo nosotros en esa parte de que estamos en el proceso de la santificación, esperando que Cristo venga por nosotros, ¿no? Pero mientras tanto, eso es muy importante, tú y yo estamos en ese proceso de crecimiento, de gloria en gloria, vamos camino, despacito. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte de la Biblia? ¿Sí? Quiere decir que tú y yo debemos, como cristianos, debemos de ir creciendo paulativamente. Todos los días debe haber un crecimiento, una madurez. Entonces, para eso vino Cristo la primera vez, para eso extendió su gracia, para darnos salvación, para darnos renovación y para irnos transformando todos los días. Y estamos, decía yo, en la espera de la segunda. La segunda, Él vendrá en toda gloria. Primeramente vino en toda gracia, después vendrá en toda gloria, toda majestuosidad, pero eso vendrá paulativamente. Vamos a regresar entonces a Zacarías capítulo 8. Voy a tocar ahora el verso número 3. Zacarías 8:3. Entonces ya entendimos el celo, ¿no? El celo que Dios tiene para nosotros. Dice el verso número 8. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, monte de Jehová de los ejércitos, monte de ¿qué, hermano? De santidad. Entonces, la restauración que Dios quiere, ¿sí? Es que si Él, escúchame bien esto, si Él habita en medio de nosotros, Él ordena absolutamente todo. Cuando nosotros nos metemos al conocimiento de Dios y vivimos en la presencia de Dios y estamos y ponemos a Dios como centro de nuestras vidas, Él absolutamente ordena todo. Y hay algo muy importante. Dice que si Él iba a habitar en la ciudad de Jerusalén y la ciudad iba a ser llamada ciudad de la verdad, quiere decir que nadie volvería a tocar esa ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra salvación, hermano, le pertenece a Dios y nadie nos puede arrebatar nuestra salvación, porque solamente viene de parte de Dios. Ese es otro de los principios muy importantes, ¿sí? Dios quiere que nosotros entendamos que la salvación, sí, nos pertenece solamente. Aquí la promesa de esta restitución de la ciudad de Jerusalén, insisto, sería Jerusalén sería reconstruida física y espiritualmente. Por eso dice que Él va a habitar ahí. El hecho de habitar, Jehová ahí, está hablando de la restauración espiritual, no solamente física. Te recuerdo que yo dije al principio que Ageo habla mucho al pueblo diciendo: vamos a restaurar los muros de la ciudad, levántense, vamos a hacerlo. La ciudad física, ¿sí? Entonces, habla de dos cosas muy importantes que solamente vienen de Dios. Uno, verdad, y la otra, santidad. Son dos cosas que el hombre jamás las va a encontrar fuera de Dios.
¿Tú quieres conocer la verdad? Es Cristo, la palabra de Dios. ¿Tú quieres conocer o saber qué es santidad, qué es pureza? Solamente el Dios de la Biblia. Esas dos cosas son atributos de Dios que son comunicables al hombre, ¿sí? Entonces, eso tendría la ciudad. ¿Qué tendría la ciudad? Verdad y santidad. Entonces, el Dios quiere entonces que esa ciudad sea de Él, y esa ciudad sea exclusivamente porque Él va a habitar. Él va a habitar en medio de Jerusalén, ¿sí? Y sin embargo, pues Jerusalén, fíjate, antes de que Dios fuera a habitar en Jerusalén, pues era un lugar donde había un montón de gente mentirosa, idólatra, era pues gente bien tremenda, ¿no? Pues al habitar Dios ahí, todo eso se iba a quitar. Por eso dice que era ciudad de la verdad y monte de santidad. Ahora, todo esto, hermano, también, hablando de Jerusalén, de este punto, se va hacia el cumplimiento del final de los tiempos. ¿Cuándo se establecerá la verdad y la santidad en esta tierra? Hasta que venga totalmente Cristo y regrese. Pero ¿qué sucede entonces en este espacio en lo que Cristo regresa? ¿Qué ha dejado Dios como testimonio? Escúchame bien, como testimonio de su verdad y de su santidad. ¿Qué ha dejado Dios en este tiempo? La iglesia. Tú, hermano, si eres nacido de nuevo, si has sido redimido, si estás en el proceso de santificación, tú, hermano, eres el testimonio del mundo de que hay un Dios de verdad y un Dios de santidad. La iglesia es eso. Mira lo que dice, tomando este ejemplo, lo que le dice Pablo a Timoteo. Vamos a la primera carta de Timoteo, al capítulo 3, al verso número 15. Pablo le está hablando a Timoteo. Primera de Timoteo 3:15. Le dice Pablo aquí a Timoteo, para que si tardo Timoteo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de quién. ¿La casa de quién, hermano? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de quién, de la verdad. Entonces, cuando Dios está diciendo, yo moraré en Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, monte de santidad, Él está poniendo su presencia como sello de esa verdad. Eso se va a cumplir hasta el último de los tiempos. En lo que Cristo viene por regreso ha dejado en este mundo a su iglesia. Su iglesia es la representante de Dios. Nosotros representamos embajadores de Cristo. Tú y yo. Y la iglesia, le dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, si yo tardo en irte a ver, porque le está dando instrucciones, tú, Timoteo, debes de saber cómo conducirte. Esa palabra conducir significa cómo debes de vivir. ¿Cómo debes de actuar, Timoteo? ¿En dónde? En la casa de Dios, la iglesia. Dice que es la iglesia del Dios viviente. Entonces la iglesia, hermano, es algo vivo. Tú tienes vida hoy espiritual por Cristo. Pero le dice dos cosas muy importantes a Timoteo. Timoteo, la iglesia del Dios viviente, esa iglesia, dice, es columna y baluarte de qué? De la verdad. Entonces es algo muy importante, hermano, porque la iglesia del Dios viviente está formado de familias. Y la iglesia del Dios viviente es una familia porque tú y yo somos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios formamos la familia de Dios. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso número 11. Evangelio de Juan 1:11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué, hermano? ¿Hijos de quién? Hijos de Dios.
Dice el verso número 13, los cuales, o sea, los hijos de Dios, o sea, tú y yo, dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no viene de los hombres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién, hermano, de Dios. Entonces, la iglesia, la familia de Dios, ¿a quién le pertenece? No le pertenece a los hombres, Somos tú y yo que hemos aceptado a Cristo, que le hemos recibido, somos llamados hijos de Dios. ¿Y a quién pertenecemos? A Cristo, a Dios mismo. No le pertenecemos absolutamente. Ahora, ¿qué necesita la iglesia para subsistir? Ser alimentada espiritualmente. La iglesia para subsistir como tu familia para que siga existiendo, pues hay que darle de comer, ¿no? Y cuando tenemos a los hijos jóvenes, híjole, ¿no? Entonces, ¿qué necesita hoy la iglesia? Ser alimentada, hermano. La iglesia necesita ser alimentada. ¿Alimentada de qué? De la verdad de Dios, de la palabra de Dios. La iglesia necesita el alimento espiritual. La iglesia necesita alimento sólido. Ahorita la enseñanza que te estoy dando es una enseñanza sólida, porque estoy hablando de principios teológicos importantes. Necesitas alimento sólido. Hermano, tú no vas a crecer espiritualmente si no te expones al evangelio. Necesitas crecer, afirmarte a través de la palabra de Dios. El alimento sólido es la palabra de Dios. Por eso dice, yo estaré en medio de ustedes y esta ciudad será llamada ciudad de la verdad y monte de santidad, porque iba a estar Dios ahí alimentando a su pueblo. Entonces, hoy la iglesia, hermano, necesita ser alimentada por la palabra de Dios. Mira, vamos al Salmo 119, al verso 103. Salmo 119, verso 103. Dice el salmista, es una expresión muy corta. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué quiere decir este versículo? Que la palabra de Dios trae buen sabor a nosotros. La palabra de Dios nos nutre, nos edifica. Ahora, quiero ir asentando cosas muy importantes. La iglesia de Cristo, para que sea columna y baluarte de la verdad, necesita ser alimentada de la verdad de Dios. Si la iglesia no es alimentada de la verdad de Dios, no va a poder cumplir el propósito de columna y baluarte de la verdad. Necesitamos el evangelio, necesitamos la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿quién es el que te alimenta a ti? ¿Dios o los hombres? Entonces, el evangelio que es compartido por los hombres, como es mi caso, que yo te estoy dando el evangelio, ¿quién está verdaderamente alimentando tu vida espiritual? No los hombres. Quiero que tengas muy claro esto, porque hoy se confunden muchos de los principios que están en la Biblia. Sí, nos ha puesto a muchos pastores, profetas, maestros, evangelistas para servir a la iglesia, para que la iglesia sea alimentada. Pero te voy a decir algo, para yo poder alimentar a la iglesia, o sea, para que Dios alimente más bien a la iglesia a través de lo que me va a dar a mí, yo primero me debo de alimentar de la palabra de Dios. Entonces, yo te lo digo porque no me verás en el Facebook y no me verás tomándome la selfie. Estoy aquí en tal lugar. Digo, ahí lo dejo nada más. Y la selfie aquí estoy en tal lugar. Y ¡ay, no, qué padre! Mira, y hoy se da eso. Y las despistadas ovejas, ¡ay, bendición! Yo te lo digo con respeto, ¿no? Pero hay cosas bien importantes. Si nosotros como pastores no nos alimentamos del evangelio, ¿qué daremos el domingo? Fábulas, chistes. Y eso trae problemas a la iglesia.
Tú debes de ser celoso de estos principios bíblicos. Ahora, así como anhelas una sana doctrina, también Dios anhela de ti una sana vida, buenas obras tuyas. Pero son principios que están ahí. Porque hoy es muy usual que muchos anden perdiendo el tiempo. Y mira, me fui al cine, aquí está mi selfie. Ay, qué bendición, fue a ver El Señor de los Anillos. Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso número 13, fíjate, hasta que todos, ¿cuántos, hermano? Todos, y está implícito, los pastores, los maestros, los evangélicos, todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, ¿qué, hermano? La verdad en amor. Es bien importante lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí, hermano? Crezcamos. Eso es fundamental en tu vida espiritual. Si traes tu Biblia, táchala y ponle en rojo. Esto es para mí, crecer. Para eso es el alimento, para eso es la palabra de Dios, para eso Dios le dijo, yo voy a habitar en medio de vosotros y esta ciudad será llamada ciudad de la verdad, monte de santidad. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Este pueblo va a crecer. Y siempre que se pone a Dios como centro, siempre que se pone a Dios como principio, siempre que se enseña de Dios, siempre que se predica la sana palabra, la sana doctrina, inevitablemente hay crecimiento espiritual. Entonces seguimos leyendo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí para todas las coyunturas que se ayudan. ¿Qué dice ahí? ¿Las coyunturas qué hacen, hermano? Entonces no se trata de meterle el pie a mi hermano. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Recibe su crecimiento para ir, ¿qué, hermano? Edificándose en ¿qué? En amor. Entonces, Dios quiere un crecimiento, una restauración en tu vida espiritual a través de la palabra de Dios. La verdad de Dios es algo que te va a hacer crecer espiritualmente. Y para eso puso a los pastores, para edificar el cuerpo de Cristo. Para que cada domingo, hermano, tú recibas una enseñanza que te nutra espiritualmente. Cada domingo tú recibas una enseñanza que te confronte, que te enseñe, que te redarguye. Pero el que te la va a dar, el que te va a hablar, el que va a utilizar nada más al hombre es Dios. ¿Quién te va a nutrir, hermano? Dios. Entonces, la iglesia como tal también, como una familia, ¿qué necesita? Disciplina. Necesita amor, necesita orden. Es una iglesia, parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí sabías que la iglesia necesita disciplina? ¿Tus hijos en tu casa necesitan disciplina, papá? ¿O los dejas hacer lo que quieras? ¿Sí? No los veo convencidos. A ver, repito, ¿a tus hijos los dejas hacer lo que quieras? Entonces, ¿por qué pensamos que aquí sí? Alex, ¿por qué pensamos eso? ¿Por qué pensamos que este lugar nos da el derecho de hacer lo que queramos? Mira, por sentido común, si en nuestra casa no lo permitimos, ¿por qué aquí? Debe haber un orden en la iglesia. Debemos de comportarnos con orden. Porque la palabra iglesia del griego significa eclesia, que significa asamblea. Muchas personas nacidos de nuevo vienen para acá.
y nos congregamos. Entonces la iglesia o la asamblea es de Dios viviente. Escúchame bien lo que voy a decir, escúchame bien, y si puedes anotarlo, anótalo. Y Él es el único que nos va a decir cómo conducirnos aquí adentro. Nada nos puede dar ni ideas ni formas, porque la iglesia es la que Él ha comprado con su propia sangre. Entonces tú y yo, hermano, debemos de tener mucho cuidado en la manera que nos conducimos como la iglesia de Dios. Y nosotros tenemos como pastores que tener doble de cuidado de cómo conducirnos. Ahora yo te voy a decir algo, Una de las cosas de más enseñoreamiento que hay hacia la iglesia es no enseñarle a la iglesia la comunión que debe de tener con Dios. Tú debes como iglesia aprender que tú tienes entrada a la presencia de Dios para llevar tus peticiones, para orar a Dios y que Dios te va a responder a ti como hijo de Dios. Tú debes como iglesia, ese es el fundamento. Porque si yo te enseño de que tienes que tus peticiones o tu vida espiritual debe de pasar por mí, yo me estoy enseñoreando de ti. La iglesia debe de aprender el principio bíblico de que la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos da libertad para entrar al lugar santísimo y llevar las peticiones de Dios, orar a Dios. Eso es una parte importante. Hoy muchos lugares dicen, no, aquí se hace así. No es esto, hermano. Tú debes de orar a Dios. Debes de tener esa comunión con Dios. Mira lo que dice la carta de los Hebreos, capítulo 10, verso 19. Hebreos 10, 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso número 22, Hebreos 10, 22, ¿estoy bien? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo que dice, prometió. Entonces, hermano, tú como iglesia debes de aprender a tener esa comunión con Dios. ¿Quién te va a dar la respuesta a tu vida? Dios. No el ministerio, no el pastor. A lo mejor sí puede ser que Dios utilice mi vida para decir algo que te aclare. Pero ¿quién es el que te está hablando, hermano? ¿Y a quién tienes que tener con comunión? Con Dios. Métete a la presencia de Dios. Ahora dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Le está diciendo a Timoteo. Timoteo en ese momento está en Éfeso. En Éfeso está uno de los templos más grandes de idolatría de aquel tiempo, que era el templo de Diana, que tenía 127 columnas. Un templo impresionante. Pero la palabra baluarte, escúchame bien, implica una fortificación, una muralla. La palabra de Dios para ti y para mí debe de ser una muralla, una fortificación para nuestra vida espiritual, donde vamos a estar guardados tú y yo bajo las sanas palabras de Dios. ¿Y de quién debes de recibir el consejo de Dios? Entonces, la iglesia debe de estar construida sobre la verdad que es Jesucristo, hermano. No sobre los hombres, no sobre los ministerios, sobre la verdad que es Jesucristo. La iglesia debe de poner el fundamento en su vida espiritual, que es la palabra de Dios. Y en esa palabra Dios te va a dar respuesta a ti, hermano. Tú tienes entrada a la presencia de Dios. Dios te va a responder. Y nosotros como pastores debemos enseñarle a la iglesia a tener comunión con Dios. Que tú te acerques a Dios. Que no dependas de nosotros para una oración. Que no dependas de nosotros, sino tú tienes esa intimidad con Dios. Porque imagínate, te lo vuelvo a repetir, si yo soy tu pastor, todo te faltará. Pero tú debes aprender a ir a Dios.
Porque la respuesta está en Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento tuyo y mío? El Evangelio, la verdad de Dios, los principios de Dios. Mira lo que dice primera carta a los Corintios 3:9, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso número 9. Dice, porque nosotros, está hablando Pablo de él, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, o sea, la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento, hermano? Cristo, la verdad de Dios, el Evangelio. Y dice, y puse el fundamento y otro edifica encima. Luego dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie, escucha bien esta parte del verso número 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién, hermano? Jesucristo. Entonces la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La columna de la iglesia es Cristo. Y si para ti, para mí es Cristo, así debemos de proceder, fortificados hacia afuera, hacia el mundo. El mundo puede opinar, el mundo puede decir, pero para ti, para mí, la única verdad que existe es la palabra de Dios. Y no nos movemos de eso. Y sí, puede poner ministerios, puede poner personas, pero al final ve lo que dice el verso número dice, pero cada uno, el verso número 10 al final dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo te puedo dar un mensaje bueno, trazado correctamente, puedo trazar la Biblia correctamente, o me puedo salir, puedo cometer errores, pero ¿quién va a edificar su vida espiritual? Es personal, hermano. Y la manera en la que tú vas a crecer espiritualmente es en esa comunión con Dios. Es necesario, hermano, que tú como iglesia aprendas ese privilegio que Dios nos ha regalado, que tú y yo tenemos entrada a la presencia de Dios, ir a Dios, escuchar a Dios. Ahora, no es lo clásico que se maneja en el siglo XXI. Ay, fui a Dios y Dios me dijo. No, cálmate, no es así. Ya lo leímos. Manos limpias, corazones limpios, en verdad, acercarnos a Dios y Él nos va a responder. La iglesia necesita tener esos principios bien arraigados. ¿Y sabes qué es lo que le dice Pablo a los filipenses? Vamos a Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano, ¿qué dice? Asido, agárrate del Evangelio, de la palabra de vida. Por eso todo lo que se ha enseñado, hermano, trae tu Biblia, hermano, trae tu cuaderno, hermano, escucha, hermano, anota. ¿Sabes por qué? Porque estás sobreedificando en tu vida espiritual. Porque el que te va a dar de comer, el que te va a alimentar, ¿quién es? Cristo. Entonces la iglesia es columna, dice, y baluarte de qué, hermano, de la verdad. La palabra baluarte significa dar la idea como de una estatua. O sea, haz de cuenta que aquí podríamos, ¿de qué manera? Vamos a pensar nada más así, ¿no? Porque no puede ser. Y aquí podríamos poner una estatua que escenifique o personifique la verdad. Cuando la gente entra, ¿qué es lo primero que va a ver? La estatua de la verdad. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿En dónde se ve la verdad de Dios? Te lo repito. ¿En dónde se ve la verdad de Dios? Pues es bien fácil, hermano. Dile al que tienes al lado, en ti y no te hagas. Dice, ¿en mí? Sí, en ti. No, dices, ¿tienes al Espíritu de verdad en ti? ¿Sí o no? Sí. Se ve en la vida diaria, en la manera que hablas, cómo ves, cómo escuchas, cómo te conduces, cómo piensas. Eso se ve, o sea, es evidente.
Vamos a ver la próxima semana. La luz no se puede esconder. La luz cuando se prende, se ve. Entonces, hermano, la palabra, por eso regresando, dice a Zacarías, dice, yo moraré en medio de ustedes y esta será llamada ciudad de la verdad y ciudad de monte de santidad. La verdad de Dios es la palabra de Dios. Ahora, la verdad puede, cuando se quita el fundamento de Cristo, la verdad puede tener tropiezo. Cuando se aleja Cristo de las congregaciones, cuando la reunión de la iglesia, cuando la reunión de la familia de Dios no es cristocéntrica, puede haber tropiezo en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no se está llevando la verdad. Mira, vamos a ver esto. Vamos al libro de Isaías, al capítulo 59, verso 14. Isaías 59, verso número 14. Mira lo que dice aquí el Señor. Y el derecho se retiró. Isaías 59, 14. Y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad tropezó ¿en dónde? En la plaza. Es un ejemplo de lo que está diciendo el Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros no somos cristocéntricos, cuando nosotros no ponemos a Cristo como la imagen de la verdad en las reuniones, va a haber tropiezo de la verdad. Y esto es algo que enseñamos mucho hace unos meses. Mira lo que dice la primera carta de Timoteo, tomando este ejemplo. El verso número 4, capítulo 4, verso número 1. Primera de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es que dice santificado. Entonces, hermano, cuando nosotros dejamos a Cristo, todo se desvirtúa. Todo se desvirtúa. Entonces, la verdad es esencial en la vida espiritual de la iglesia. Necesitamos la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué consecuencia trae la verdad en la iglesia? Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 17, verso número 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso número 17. El Señor está orando por sus discípulos. Dice el Señor, ¿a quién le está orando? Al Padre. Le dice el Señor al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué, hermano? Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. ¿A dónde, hermano? Al mundo. Entonces, cuando dice la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia se sostiene sobre Cristo, se predica de Cristo, e inevitablemente cuando se predica, se enseña la verdad del Evangelio, viene un crecimiento. Aquí el Señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad. ¿Sabes qué significa la palabra santificar? Apartar del pecado, crecer en santidad. Santifícalos en tu verdad. Y es claro el Señor, tu palabra, Señor, es la verdad. No es el ministerio,
no son los hombres. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícalos en tu verdad. Hoy tú y yo necesitamos entender también esto, hermano. Porque la única manera en que vamos a poder ser columna y baluarte de la verdad es creciendo en la santidad de Dios. Si tú y yo no crecemos, no vamos a poder cumplir eso que le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, si tardo, en lo que tardo, mira cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios. Y necesitamos crecer. El Señor está orando diciendo: Padre, sepáralos más y más del pecado y hazlos cada día más puros, semejantes a ti, Señor. Es lo que Dios quiere para ti y para mí. Entonces, hermano, dice el Señor que Él morará en medio de nosotros con la verdad de su palabra. Y esa verdad trae santidad a nuestra vida. Y cuánto tú y yo tenemos que reconocer que nos hace falta crecer en la santidad de Dios. ¿A cuánto les hace falta crecer en la santidad de Dios? ¿Sabes qué estás diciendo? Me hace falta conocer más de la palabra de Dios. Me hace falta exponerme más al Evangelio. Me hace falta escuchar más de Dios a través de su palabra. Regresamos a Zacarías capítulo 8, verso número 4. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún ha de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su borbón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que juegan en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová. ¿De quién, hermano? De los ejércitos. Vamos por partes. Dios dijo: los rescató de la cautividad. Vamos a construir el templo. ¿Qué está diciendo Dios? Vamos a construir, hermanos, nuestra vida espiritual. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar en su vida espiritual? Todos, dice. Y esa vida espiritual va a estar fundada solamente para ser construida en la verdad de Dios, en su palabra, en sus principios. Y esa verdad va a traer como consecuencia santidad a la vida de la iglesia. ¿Cuál es? Así como viene mostrando Zacarías, ¿qué viene como consecuencia de la vida de crecimiento y de madurez espiritual? Anótale bien ahí: paz a tu vida, tranquilidad a tu vida. Se va a caer el mundo y van a soltar en unos cuantos días, sueltan al chupacabras, que lo suelte. Tú estás tranquilo en Dios. Anota bien lo que te estoy diciendo. La verdad y la restauración trae paz a la vida de la iglesia, porque entiendes los principios de Dios. Aquí lo ponen un ejemplo muy usual. El pueblo venía de una guerra. ¿Quién sufre en la guerra? ¿Quiénes son los primeros que sufren en una guerra? Los ancianos y los niños. Cuando el pueblo está en cautividad, ¿quién sufre más? Los ancianos y los niños. Si Dios está presente, si Dios es el centro de nuestra vida, trae restauración. Fíjate que esta es una parte bien hermosa de la Biblia, porque habla de una restauración de manera espiritual primero, y esa restauración espiritual abarca nuestra vida diaria. Contentamiento con lo que tenemos, la provisión de Dios a nuestra vida, seguridad de lo que estamos viviendo como hijos de Dios, que venga lo que venga, sabemos que no pasa más allá de lo que Dios permita, y si las cosas están difíciles, Dios ha prometido estar con nosotros, que Él no se va a ir, que no nos va a abandonar. Eso es seguridad, eso es firmeza, hermano. Eso se traduce en la Biblia como crecimiento. Hoy la iglesia necesita esto. La iglesia necesita la verdad de Dios, el Evangelio, su palabra, y esa verdad va a traer restauración a la vida de nosotros. Ya la primera restauración que tuvimos fue nacer de nuevo. Hoy estamos en la parte de la santificación, y eso como consecuencia, hermano, va a traer la paz en nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural, nuestras familias, en toda esa parte. Porque habla de los ancianos y habla de los niños, se está refiriendo, escúchame bien, a hogares restituidos.
por la palabra de Dios. Tendrás 1000 conflictos en tu familia, 1000 conflictos con los hijos, pero si tú pones, amado hermano, como centro el Evangelio y creces en esa verdad, vas a tener paz en tu vida. Porque vas a entender que son los tiempos de Dios, que es la voluntad de Dios y que nada de lo que está sucediendo, hermano, sale de la voluntad de Dios. Ahora, desde el principio que Dios creó al hombre, Dios se ha preocupado por el hombre. No le creó un Edén, un huerto fabuloso que nomás extendía la mano y comía. ¿Qué hizo el hombre? Renunció a eso. Pero hoy Dios, en la misericordia de Cristo, nos extiende espiritual y físicamente eso para ti y para mí. Porque si estamos con Dios, hermano, todas las cosas que puedan venir, todas van a ser fáciles para salir adelante. Pero sin Dios será algo muy difícil. Entonces, podemos resumir esto de esta manera. La salvación solamente le pertenece a Dios, a nadie. El único que salva, el único que limpia, el único que regenera y el único que nos santifica es Dios mismo. Y Dios nos da una promesa a ti y a mí como pueblo de Dios, que Él habitará en medio de nosotros. Con nosotros habitará. Y da una promesa: yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán para pueblo para mí. Esa es la promesa de Dios. Esto solamente viene, hermano, por el conocimiento de su palabra. Y es una promesa de Dios, que te voy a decir algo, hermano. Él cumple y seguirá cumpliendo en nuestra vida. Y es lo que Zacarías nos muestra en esta tarde, hermano. Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Necesitamos solamente el Evangelio. No necesitamos absolutamente nada más que el Evangelio. Entonces hoy nosotros tomamos una identidad como cuerpo de Cristo. Nada más, es todo lo que hacemos. Nuestro fundamento sigue siendo Jesucristo, su verdad y su palabra. No hay más. Seguiremos trabajando en la obra de Dios para que Dios cumpla en nosotros su propósito, alimentarnos a nosotros para que nosotros podamos alimentar a otros. Entonces hoy nada más, hermano, yo lo anuncié, en su tiempo vendrían cambios. Y nos da Dios una identidad como cuerpo de Cristo. Eso es todo lo que va a pasar. Ahora yo te quiero decir algo. Escúchame bien, póngame atención. El que debe de confirmarte en dónde debes de congregarte y dónde debes de alimentarte y de quién vas a recibir es Dios a tu vida. No son los hombres, es Dios. Por eso dije, tú tienes entrada a la presencia de Dios. Únicamente nosotros tomamos el camino que Dios nos abre y seguimos caminando en los principios eternos de la Biblia. Hoy cumplimos 7 años predicando el Evangelio. Y si Dios nos da 7 años más, predicando el Evangelio. Porque es la palabra de Dios la única, la verdad, que trae restauración a la vida de los hombres. Nada te va a cambiar. ¿Y si lo pueden poner? ¿No quiere? Atrás si quieres. Nada te va a cambiar, nada te va a transformar que no sea la verdad del Evangelio. Entonces nosotros tomamos nada más en esta, no sé si las puedan poner ahí atrás. ¿No se puede? Eso no. Nada más tomamos nosotros una identidad externa. Iremos cambiando paulativamente las redes sociales que tenemos, todo lo que es el internet, todo lo que son los logotipos, todo lo que es externo. Yo decía en la mañana, y lo digo de veras lo digo con verdad, yo le hubiera puesto a esta congregación de los aprendices de inútiles de Dios, pero creo que es muy agresivo. Mejor le ponemos algo más suavecito. Entonces tomamos la identidad que Dios nos da, basada en este pasaje de Zacarías 8.
Yo te pido que lo estudies. Hay mucho más, yo no puedo abarcar más. Hay mucho que habla. Habla de una restauración muy hermosa del pueblo de Dios. Entonces tomamos esa identidad nada más como parte del pueblo de Dios. Quiero decirte, esto no te salva. Esto no te edifica. Lo que te salva y lo que te edifica es el Evangelio. Y ese es el fundamento aquí y seguirá. Entonces, hermano, debes de orar a Dios. Cada domingo seguiremos teniendo el temor de Dios, enseñando el Evangelio, predicando de Cristo, porque yo lo único que he entendido que el único que nos cambia, nos transforma, es Él. Entonces, no sé si se alcanza a ver, ya lo verán un poco más. Iremos tomando esa identidad. No funcionó la pantalla, se metió un demonio ahí, yo creo que. Ahorita le traen aceitito por ahí, ahorita le echamos. Sí, baja. Entonces, hermanos, oremos a Dios. Las 9 congregaciones toman este nombre. Únicamente pues va a cambiar la parte de abajo. Ciudad de México, Norte, Multitlán, todas a partir de la próxima semana van a ir transformándose. Es una labor muy grande en la página de internet y seguiremos, pero yo quiero llevarte, escúchame bien, el principio que nos rige a ti y a mí se llama Jesucristo y eso es incambiable, porque allá cuando lleguemos al cielo, ¿cuántos van a ir al cielo? No vayas a buscar, ¿dónde dice zona sur? No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Oye, ¿dónde dice Tultitlán? Va a decir hijos de Dios y no hijos de Dios. ¿A dónde vas a estar tú? Entonces, es una identidad nada más como tal. Yo la verdad lo pasaría así, pero hago lo que Dios me dice. Una identidad que no cambia nada. Insisto, eso no salva, como ningún otro salva. Eso no te transforma, como ningún otro transforma. El único que salva y transforma es el Evangelio, la palabra de vida, que es Jesucristo. Entonces, cada domingo proclamaremos a Cristo, enseñaremos de Cristo. Y cada domingo que el Señor te hable, te confronte, y si tiene que sacar la lija, que la saque. Y si tiene que sacar el esmeril, también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces démosle gracias a Dios. Es un tiempo diferente, cambia nada. Todo irá paulativamente cambiando. ¿Sí? Los sugieres van a cambiar de uniforme. No es cierto. Démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad. Y tu palabra es verdad. Tú eres el único que nos restaura, Señor. Tú eres el único que nos habla, nos transforma, nos cambia, nos limpia, Señor. Tu palabra tiene el poder para llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí derriba ideas, argumentos que se levantan en contra de ti, Señor. Queremos que nos hables como pueblo tuyo, Señor. Porque al que seguimos, al que exaltamos y al que glorificamos, solamente es a ti, Señor. No a los hombres, dice la Escritura, sino a ti sea la gloria, Señor. No estamos basados en un ministerio, no estamos basados en una persona terrenal. Estamos basados en el autor y en el consumador de la fe, que es Jesucristo. A ti te proclamamos, Señor, y a ti te levantamos todos los días, porque la Escritura dice que cuando tú eres levantado, tú atraes hacia ti todos aquellos. Tú eres el único camino de la salvación, es la única puerta, el único camino angosto para la vida eterna. Y tú eres el que sostienes la obra que es tuya, Señor. Hoy nos encomendamos al Evangelio de la gracia, Señor, que tiene poder para sobreedificar en nuestra vida.
Gracias, Señor, porque tú nos permites en este tiempo seguir la obra que es tuya, Señor. Seguir la obra que tú iniciaste hace 7 años. Tú permites, Señor, que esto siga adelante. Porque tú pones en los corazones de tu pueblo el buscarte a ti, el exaltarte a ti y el glorificarte a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún en nuestra iniquidad, aún en nuestra incapacidad, tú eres el suficiente para todo esto, Señor. Hoy estamos en ti, Señor, descansando en ti y estamos caminando en ti. Por eso, Señor, en esta tarde levantamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y damos la gloria al único Dios vivo y al único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Decimos amén y denle un aplauso grande al Señor, hermano, porque para Él